Hola a todos los asistentes del cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento. Somos Begoña Ibars Nicolás de la Universidad Miguel Hernández, María Isabel Rodríguez Fidalgo y Adriana Paino Ambrosio, quien les habla, de la Universidad de Salamanca. Vamos a presentar la comunicación que lleva por título La potencialidad de los contenidos sociales inmersivos como una nueva herramienta didáctica en el actual contexto educativo, estudio piloto de un instituto de enseñanza secundaria. Esta comunicación ha sido realizada en el marco del proyecto de investigación Narrativas audiovisuales prosociales inmersivas, medición de su impacto en la sociedad y análisis de sus características formales y tecnológicas, financiado por la Generalitat Valenciana en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el punto de vista teórico, esta investigación se ancla en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, tenemos que hablar de la educación 4.0, que plantea la necesidad de capacitar al alumnado para desenvolverse en el entorno laboral del siglo XXI, que viene marcado por la conectividad y la tecnología. En segundo lugar, incide en las posibilidades de la realidad virtual como herramienta educativa. Esto supone un cambio en el sistema de enseñanza-aprendizaje que deriva en lo que se puede denominar como aprendizaje inmersivo, es decir, un tipo de aprendizaje basado en la experiencia que entronca directamente con el edutainment. Esto abre nuevas relaciones entre educación y tecnología, educación y conocimiento, educación e individuos y docente y alumno. Las potencialidades de la realidad virtual en el contexto educativo han sido ya abordadas por diversos autores que constatan la mejora en la asimilación de contenidos y el rápido crecimiento de la curva de aprendizaje. No obstante, no se puede olvidar que esto también supone desafíos. La realidad virtual aún se utiliza poco dentro del contexto educativo, derivado de la falta de recursos tecnológicos inmersivos en las aulas, de formación del profesorado en este aspecto y también de materiales curriculares inmersivos. Entrando ya en la investigación realizada, se ha partido de dos objetivos. Por una parte, analizar la utilización de la realidad virtual por parte de los estudiantes de secundaria y su percepción sobre las posibilidades educativas de los contenidos inmersivos con perspectiva de género en el aula, y por otra, determinar en qué medida la realidad virtual puede servir para la visibilización y promoción de la igualdad de género en el contexto educativo. En este estudio han participado 90 estudiantes de cuarto curso de un instituto de educación secundaria, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, con una distribución por sexos muy parecida. El 55,6% eran mujeres y el 42,2% eran hombres, a lo que se suma un pequeño porcentaje de participantes, un 2,2%, que no se ha identificado con ninguno de los dos sexos. Estos estudiantes tuvieron que responder a un cuestionario antes y después del visionado de 8 piezas de vídeo en 360 grados con gafas de realidad virtual. La duración de estos contenidos era muy corta, entre 1,5 minutos y 6 minutos de duración. Tanto el pretest como el posttest contenían preguntas de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Para realizar el análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios, se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS. Concretamente, se realizó un análisis descriptivo de las variables y posteriormente se llevó a cabo la prueba estadística de Test Student para comprobar si había diferencias entre las respuestas ofrecidas en el pretest y en el posttest. En relación al uso previo de la realidad virtual por parte de los estudiantes que han participado en el estudio y el consumo de contenidos inmersivos educativos, los resultados obtenidos muestran que el 71,1% ya había utilizado previamente esta tecnología, aunque la mayoría no sabía indicar qué modelo de gafas había utilizado. Por ejemplo, si eran de gama alta, media o de bajo coste, si eran Oculus, HTC, Samsung o cualquier otro modelo. Por otra parte, han consumido preferentemente contenidos de tipo lúdico, como juegos, experiencias de entretenimiento o aplicaciones de entrenamiento. Solo 13 estudiantes afirmaba haber consumido algún contenido educativo en realidad virtual, pero entre ellos solo el 12,2% había visto alguno que abordase temas de género.
Para evaluar la percepción sobre las posibilidades educativas de los contenidos inmersivos con perspectiva de género, se incorporaron varias afirmaciones tanto en el pretest como en el posttest, que permitían establecer una comparativa del antes y del después de consumir esos 8 vídeos en 360 grados que indicábamos anteriormente. Las respuestas a estas afirmaciones se plantearon con una escala Likert, desde 1 nada hasta el 5 mucho. La valoración de todas estas afirmaciones ha sido positiva tanto en el pretest como en el posttest. Me gustaría utilizar dispositivos de realidad virtual en el aula como herramienta educativa. Creo que el uso de la realidad virtual puede aumentar mi interés por los contenidos que se imparten en el aula y me gustaría ver más contenido educativo en realidad virtual que aborde temas de género. Las medias en las 3 se ha situado en torno a los 4 puntos dentro de esa escala Likert y asimismo se ha comprobado un aumento en el posttest con respecto al pretest. La primera afirmación, me gustaría utilizar dispositivos de realidad virtual en el aula como herramienta educativa, es la que más aumento ha registrado, pasando de 3,28 puntos de media en el pretest a 4,30 puntos de media en el posttest. También se incluyeron preguntas en el cuestionario para analizar las posibilidades de la realidad virtual para la visibilización y promoción de la igualdad de género en el contexto educativo. Primero fueron preguntados por su percepción sobre la presencia de las mujeres en los contenidos que se imparten en el aula. En los gráficos se pueden observar los resultados obtenidos en las afirmaciones: creo que en el instituto se estudian suficientemente las contribuciones y logros que las mujeres han realizado a lo largo de la historia y me gustaría que aparecieran más mujeres en los contenidos que se imparten en el instituto. En general, los estudiantes se sitúan en un término medio, 3,48 puntos de media en la primera y 3,83 puntos de media en la segunda. Ahora bien, para complementar esto, se les pidió que indicasen el nombre de las mujeres que ellos considerasen que habían realizado alguna contribución importante dentro del ámbito cultural, político, artístico y científico que ellos conociesen, pero no sabían responder a esta pregunta. Los únicos nombres que aparecieron de manera repetida fueron Marie Curie y Lynn Margulis, pero no indicaron, por ejemplo, ninguna mujer procedente del ámbito literario o político. Respecto a estas dos afirmaciones, creo que el uso de contenidos educativos inmersivos podría ayudar a visibilizar más las contribuciones femeninas y creo que la realización de contenidos educativos en realidad virtual puede ayudar a promover la igualdad de género en el instituto. Las medias obtenidas se sitúan en torno al 3,5 más o menos, pero aquí no se ha observado un aumento en el posttest con respecto al pretest. De hecho, hay un descenso, aunque es mínimo. En último lugar, al ser preguntados por si les ha gustado aprender sobre las mujeres del siglo XX y su correspondencia a través de los contenidos inmersivos que han visualizado y sobre si les ha parecido divertido utilizar gafas de realidad virtual para aprender sobre temas de género, los resultados son más altos que en preguntas anteriores. De hecho, destaca la diversión, donde hay un porcentaje muy elevado de estudiantes que ha marcado la puntuación más alta para esta afirmación. En cuanto a las conclusiones obtenidas a raíz de los resultados del análisis, se puede afirmar que los estudiantes conocen las tecnologías inmersivas, pero no son consumidores habituales. Dicho consumo se une a la idea de entretenimiento, al consumo de contenidos vinculados a los temas lúdicos. La percepción sobre las potencialidades del empleo de la realidad virtual dentro del aula se ha visto que es positiva en esos cuestionarios. Y desde el punto de vista educativo y en relación con los contenidos inmersivos de género testados, los estudiantes consideran que sí que puede llegar a aumentar su interés y motivación. También se observa un desconocimiento por las contribuciones femeninas a lo largo de la historia, un desconocimiento que se ve reflejado a la hora de consumir los contenidos inmersivos centrados en cuestiones de género. Además, el interés por este tipo de contenidos se vincula nuevamente al aspecto lúdico ligado al consumo de contenido inmersivo realizado en el aula.
Y con esto damos por finalizada nuestra comunicación y quedamos atentas a las preguntas que puedan surgir entre los asistentes. Muchas gracias por su atención.